atrasado, en un 10-15%, pues obviamente puedo yo llegar a hecho. La cosa es un poquito, con los tiempos hay que limitarse. Bien. Una última desventaja del acero. ¿Cuál será? Susceptible al pandeo. Susceptible al pandeo. Bueno, al pandeo sí, no es una complicada, pero podemos utilizar. Cuando es una viga, se nos puede hacer esto. Cuando es una viga, se nos puede hacer esto. La carga se nos puede alaviar, pero podemos utilizar. Y cuando es una columna, igual, se nos puede alaviar, pero podemos utilizar. Bien, entonces con este concepto vamos a terminar. Sálgase de ahí. Ya hemos socializado el sílabus. Pongámosle ahora la siguiente. Textos. Ahí les mando una serie de textos para que ustedes se empapen. No tengan que estar yendo a la biblioteca, es que no hay estos textos, es que somos pobrecitos, etc. ¿Sí? Entonces aquí les mando una serie de textos y de todos esos textos y muchos otros textos yo he cogido y le he hecho un resumen para comentarles para ustedes con el proyecto. ¿Sí? Los que quieren, los que tienen el proyecto en una hora, si no, pues lean los textos. ¿Cuál más tenemos? De ahí está catálogo acero, catálogo nuevo acero. Ahí tenemos dos catálogos de DIPAC, me parece Sí, que es. DIPAC. Cuando nosotros entremos al diseño, para cambiar las secciones tenemos que ver si es que su perfil es comercial. Yo no puedo cambiar a la loca si aumento o disminuye la sección, aumento o disminuye el espesor. Sino tengo que ir buscando cuáles son los perfiles comerciales. Porque si es que yo hago sin verificar estos perfiles, paso a planos y el contractor me va a decir que estos perfiles no existen. Entonces hay que irse con los perfiles comerciales que me dan en el mercado. Por eso les mando yo el catálogo de acero DIPAC, de Nova Acero. No tengo nada que ver con esas empresas, simplemente esos son los que nos han dado y si tienen ustedes otra empresa, pues trabajan con esas. Estructural, welding, code steel. Códigos de acero, welding, soldadura. Textos, catálogo, el D11. Ahí está la soldadura, el código de soldadura de edificios, de celosías. Pero los que quieren les puse en inglés, pero los que quieren en español también hay otro en español. Ese libro, hasta este nomás, ¿no? Y arriba los códigos de acero. Ahí está. Yo de aquí no veo, pero lean. Ahí el manual de construcción. El manual de construcción de la ISC. Catálogo de acero DIPAC. El Siga. código D1. Ahí está en español. El código de soldadura en español. Es Comen- mejor leerlo en inglés porque es más entendible, más completo. Mientras que a veces en español le distorsiona. Entonces, mejor es en inglés. Comentarios a ISC. Los comentarios de la normativa ISC, método LRFD, lo que vamos a ver. Las especificaciones de ISC. Especificaciones a ISC. ¿Sí? Eso es el código que vamos a diseñar. Vamos a hacer muchos diseños. Ya. Retírele. Pero póngale. ¿Me abro? Ábrale. Ya. Avancemos. Este es el proyecto. Avance. La unidad 1.
Criterios para el diseño estructural, configuración estructural, acero como material de construcción. Agrándele para que puedan ver los compañeros de clase. Más. Ahí se entrene bonito. Más. Ya, ahí podemos ver. Es lo máximo que podemos ver. Acero como material estructural. Sea compañero. Ayúdenos. Acero como material de construcción. Acero es el nombre que se le da al producto de la combinación de hierro y carbón. Compartimiento depende en gran cantidad precisa en que se halla este último elemento, entre 0,1 y 2%, y la eventual presencia de otros como magnesio, fósforo, azufre, silicio, vanadio y cromo. El diseño de esta estructura es un proceso eminentemente creativo, cuya finalidad es el llegar a definir sus características de tal forma tal que durante su vida útil prevista sea capaz de cumplir con su misión en forma óptima, o dicho en otras palabras, producir estructuras que den el mejor rendimiento. ¿Qué sería estructuras que den el mejor rendimiento? Tienen que ser, como dicen las 3 Bs, bueno, bonito y barato. En este caso tiene que ser resistente, económico. No puede ver lo uno sin lo otro. La estructura tiene que ser resistente y tiene que ser económica. ¿Sí? Siga. Las estructuras se crean para satisfacer alguna necesidad del hombre, ya que el acero es el metal más importante utilizado para fines estructurales, ya que combina una alta resistencia tanto en tensión como en compresión, con gran rapidez y facilidad de fabricación. Siguiente, me desespera este muchacho. El acero es un material dúctil por naturaleza que tiene además un comportamiento estable bajo inversiones de carga y tiene una relación resistencia-peso favorable. 1.2. Disponibilidad de acero estructural en el Ecuador para construcciones civiles. En el Ecuador existen básicamente 3 tipos de aceros estructurales utilizados en la construcción. Según se muestra en la tabla 1, estos aceros son utilizados para la construcción de todo tipo de infraestructuras, como son puentes, edificios, torres, etc. Ok. Estos aceros, existen en Ecuador 3 tipos de aceros. ¿Sí? Vámonos a la tablita. Más abajo. Ahí tenemos aceros A36. Aceros con bajo contenido de carbono, aceros a 572 grados 50, alto contenido de carbono, ¿sí? Aceros con mayor alto de carbono, son usuales, más abajo, ahí, a 847 igual grados 50, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le da la resistencia al acero? El carbono. Pero ¿qué pasa si pongo mucho carbono? Muy frágil. El carbono impide la soldabilidad, pero me da una gran resistencia. ¿Qué pasaría si este elemento una gran cantidad de carbono? El acero se vuelve frágil, a tal punto donde yo le puedo golpear y se rompe como un disco. Entonces, pero la tracción, eso es un acero, súper acero. ¿Sí? Entonces, para poder tener una alta soldabilidad hay que controlar el carbono. Si quiero hacer herramientas, pongo ciertos tipos de elementos químicos. Si quiero hacer maquinaria, si quiero hacer acero de refuerzo, varillas, si quiero hacer acero estructural, perfiles, cada uno tiene su porcentaje de carbono y otros componentes. Si quiero hacer un acero inoxidable, vanadio, silicio, cromo. ¿Sí? Un acero inoxidable es difícil soldar. Si han visto las cocinas con acero inoxidable, si usted le pone el electrodo, le hace le perfora al tono. Y si quiere, y si le deja gotear una lágrima de lava,
eso se hace como una gota de agua en un sartén caliente. No se pega la soldadura, pero sí hay cómo soldar bajo procesos de soldabilidad, sí hay cómo soldar. Pero es muy caro, por eso que en esos tipos de aceros es preferible remachar. Muy poco van a ver ustedes acero inoxidable soldados, muy caro. Sigamos. Adicionalmente, Abajo, ya estamos, más abajo. Ahí, el acero estructural, antes de pasar, el acero estructural ya se utiliza hoy en día solo para lo que son ventanerías, puertas. Ya casi no se utiliza para lo que es edificios. Es un acero de baja resistencia. ¿Qué significa A36? Tienen marcadores. ¿Alguien tiene un marcador? El 36 significa, no sé si el 36 significa 36 kilolibras por pulgada cuadrada. Para llevar a kilogramos sobre centímetro cuadrado multiplicamos por 70. ¿Cuánto me da? Los de atrás. 36 por 70. 2520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto tiene el esfuerzo de fluencia del acero A36? Perdón, del acero de refuerzo. Varillas, en otras palabras. Cuando digo acero de refuerzo, vamos a hablar de varillas. Y cuando digo acero estructural, hablamos de perfiles. Claro, en sus términos. ¿Cuánto es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo? 4.200. Entonces, si yo hago el típico cuadro, por ahí había otro marcador. No. El diagrama esfuerzo de formación para el acero. Este es el diagrama típico del esfuerzo de formación. Este es el esfuerzo de fluencia, donde acaba la recta elástica del material. ¿Sí? Entonces ahí tenemos para el acero de refuerzo 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Pero también debemos tener una recta o límite de fluencia para el acero A36, que está por aquí abajo. FIE 2520 kilogramos centímetro cuadrado. 2520. O sea, el acero A36 es menos resistente que el acero de refuerzo. Sí, el acero de refuerzo tiene más contenido de carbono y por ende es menos soldable. Cuando ustedes sueldan dos varillas de acero de refuerzo, medio de doblan y se le cae la soldadura o el contenido de carbono. En cambio, un acero A36 cualquiera lo puede soldar. A este punto lo vamos a llamar el esfuerzo último. Y es un 30% más del esfuerzo de fluencia. ¿Cuánto es 4.200 por 1.3? 5.460. 5.460. Ya. Mientras que el esfuerzo último del acero A36 es 58 a 60 KSI. Multiplicamos 60 por 70, 4.200. Kilogramos
de 58 a 60 KSI. ¿Sí? Listo. A esta zona lo llamamos zona elástica. Hablo solo de la curva del acero, ¿no? Zona elástica. Y a esta zona le llamamos la zona plástica. ¿Qué entendemos por zona plástica? Los de atrás. Los de atrás. Y no regresa a su posición inicial. Es decir, mi edificio, diseñé con una sección de acero pequeña. Viene el sismo, y ves, ¿verdad? Y viene. Pero ya pasó a la zona plástica, pasa el sismo y ya quedó al final. Eso quiere decir que está en una zona plástica. Mi edificio tiene que trabajar en una zona elástica. Si estoy por aquí, va bien el esfuerzo. Y se retira el sismo y regresa a su posición inicial. Pero si superó el límite de elasticidad y retira el sismo, ya quedó con una deformación permanente. ¿Cuándo se produce esta deformación permanente? Cuando diseñamos secciones muy pequeñas, corroborando con los arquitectos muchas veces. Aunque lo que diga el arquitecto muchas veces, hablando de la parte oscura, se debe tomar en consideración un 10%. ¿Por qué? El arquitecto recomienda de que los cielos sean ignorantes, de que no salgan las columnas de las paredes, de que las vigas sean muy esbeltas. No. Lo que pida el arquitecto. Sí. La mayoría de los arquitectos dicen, es que no, esa columna que me queda vista fuera de la pared. O si tengo que hacer grandes luces, pues tiene que pensar el arquitecto que tiene que dejar altura del entrepiso, techo piso, más o menos con un criterio de unos 50, 60 centímetros de alto de viga. Pero hacen 2, 30, como lo que dice la norma, pero van a luz de 10 metros. Mi viga tiene que despegarse unos 50 centímetros, queda 1,80. Le tengo que pasar. Entonces el arquitecto, muchas veces no piensa en que la arquitectura tiene que descolgarse. ¿Sí? Todo eso tiene que ver el arquitecto. No es que eso es parte de la ingeniería, sí, pero usted tiene que diseñar para que el proceso del plano arquitectónico ya salga aprobado. Luego entra la parte estructural, doy las secciones y empato con la parte inicial que es la arquitectura. Muchas veces pasa que el arquitecto no me da alturas necesarias, diseño la estructura, mando a probar la estructura, como ya no está dentro de la altura mínima permitida, hacemos una corrección de nuevo, hacemos un modificatorio, modificatorio en la parte de las y eso es bien, eso es bien. ¿Sí? Vaya pensando en la parte estructural. Listo. Tenemos ahí el diagrama de esfuerzo de formación. Si digo un acero A578 grado 50, ¿cuál será la resistencia? Esto es el nombre. Esto es el apellido. ¿Sí? El nombre yo me puedo poner Elvis Presley. Cualquiera. Pero el apellido entonces, ahí sí ya me consideran como una madre. ¿Sí o no? Entonces dicen, no, los Torres son una madre. Entonces eso quiere decir.
El apellido no lo cambien más, es la resistencia. En este caso, el grado 50 por 70, 3.500 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa. Y el A578 es la cantidad o los porcentajes de elementos químicos que yo ingresé dentro de la colada para poder dar ciertas características. Ser inoxidable, ser tenaz, ser resistente a la fricción, etc. Un montón de temas. Listo. Avance. El proceso de diseño. Siguiente. Proceso de diseño. Por diseño de estructuras se entiende el procedimiento general que lleva a la definición de una estructura. El diseño estructural se basa principalmente en la geometría de las formas estructurales. Sería excelente si pudiéramos descubrir la forma indicada de un elemento estructural, en orden de hacerlo igualmente resistente en cada punto. El diseño estructural y técnico de la arquitectura tiene mucho más de arte que de ciencia. Si obedecemos ciegamente los procedimientos de cálculo y las especificaciones, estaremos lejos de la creación estética, que requiere mucha intuición, la cual nos dice que el éxito consiste en hacer cosas sencillas, estudiando con cariño los detalles. El concreto armado, el material estructural más utilizado en nuestro medio, no está hecho para trabajar a flexión, aunque paradigmáticamente así se haga. La viga y las losas rectangulares de concreto armado son elementos inverosímiles. Okay. Aquí nosotros tenemos que saber cómo trabaja el elemento estructural. A flexión cómo, a compresión cómo y a corte cómo. Muchas veces se va diseñando de acuerdo a cómo va necesitando el esfuerzo de flexión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una viga y un pórtico bajo una carga distribuida, ¿cómo es el diagrama de momento? ¿Sí o no queda así? En donde existe mayor momento, significa que requiero mayor sección. Y viceversa. Menor momento, menor sección. Entonces yo puedo hacer esto. Mayor sección. Hija, disculpe, ¿puedo ir a comprar un marcador? Puede hacer una cartela. Puede hacer una cartela curva. Voy jugando con las secciones. Pues si yo tengo una viga en cantilever, por ejemplo una grada, un muro, que pensemos en un muro y pensemos que del muro salen las gradas como pequeñas vigas en cantilever. ¿Sí? Entonces yo armo ¿sí? La fuerza de la persona, el peso de la persona, mientras más me alejo del apoyo, el momento crece. Y quiero que esté haciendo imaginariamente mi diagrama de momento es este. A mayor momento, mayor sección. La viga lo puedo definir como arquitecto así, la grada en este caso. En la punta, el momento es cero. Puedo terminar en una punta también. Puedo hacer acarteladas lineales, curvas, parabólicas, dependiendo cómo vaya progresando el esfuerzo. Todo ya depende de. Para eso tenemos que. Gracias. Para eso tenemos que entenderle el diagrama de corte, de momento, etc. Listo. Entonces, Calatrava, ingeniero arquitecto, él sabe cómo, en dónde tiene los esfuerzos y cómo lo voy a hacer que trabaje la estructura de acuerdo a la arquitectura. ¿Sí?
Hay muchos arquitectos ingenieros que ya fueron de estas épocas anteriores, en donde le hace trabajar a la arquitectura similar con la estructura. Avancemos. La estructura es la incógnita y los datos son los requisitos estructurales. Por ejemplo, ¿cuáles serían los datos para el diseño de una estructura? Los datos para el usted entre el diseño. Baje, aterrice. ¿Cuáles son los datos para usted entrar el diseño de la estructura? ¿Qué va a entender? ¿Qué va a conocer? ¿Qué tiene que preguntarle al cliente? Para hacer la estructura necesitamos obviamente el diseño que tiene que Ya, obviamente, ya tenemos nuestro arquitecto. también necesitamos saber en dónde se encuentra el tipo de Esos tipos de terreno, el suelo con el que me voy a enfrentar. No es lo mismo enfrentarme a un agua que enfrentarme a un pantano. ¿Qué otro sería el dato? el factor económico que se va a utilizar para saber el Factor económico también es muy necesario. Ese tema muchos niños un poquito le rehuyen. Entonces dice, no le dan el dato, siempre están un poco dándose las vueltas, porque dice tal vez el arquitecto o el constructor me baja los. No, ¿cuánto tenemos? Para yo poder ver cuántos pisos me alcanzan o en qué material podemos hacer. ¿Qué otro dato? el uso de la edificación. El uso. No es lo mismo que yo, mi edificio decía para cantereros, que decía para vivienda, que decía para urbanizar, etcétera, etcétera. Depende del uso. ¿Por qué? ¿Qué voy a meter ahí en uso? Cargas. No es lo mismo un estadio donde mete el gol la liga y todos saltamos. No es lo mismo que una vivienda, entonces nos ponemos a bailar. Y ahora con estos departamentos que decimos tocar el otro, donde toca bailar en la propia baldosa, entonces ya casi no se baila dentro del departamento. Ahora todo conjunto tiene su área de reunión o afuera, en donde se hacen las reuniones y ahí sí se baila. Entonces ahora más los departamentos están orientados a una salita pequeña. ¿Sí? Entonces las cosas van cambiando. Hay que ingresar cargas. ¿Qué más pensaría usted? ¿Algo más? Ya sabemos el costo, el suelo que vamos a enfrentarnos. ¿Para qué se va a utilizar la estructura? ¿Qué? Debe significar qué tan distante está el lugar donde se encuentra el proyecto de enfrentar una carga sísmica. Ya, una zona de alto peligro o bajo peligro sísmico. Sí, aunque Ecuador es todo sísmico. Ya lo vamos a ver más claramente eso. ¿En dónde está la mayor fuerza sísmica o el mayor riesgo sísmico? Pero para antes de dejarles con la bata alzada, ¿en dónde creen ustedes que es el mayor peligro sísmico? En la costa. ¿Y qué hacemos en la costa? ¿Cómo diseñamos los volados? Grandes volados, 5 o 10 metros de volados. La arquitectura de la costa es compartida. Pero sin embargo, termina la calle y llegan columnas, no, se ven 5 metros de volado con losas de 20 centímetros. Las paredes, las mamposterías, deberían ir acostadas, uno sobre otro, pero no, ya lo podemos vertical, apenas unos 3 o 4 centímetros de ancho. Y así un montón de cosas que luego vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, vamos viendo todos los criterios para poder diseñar nuestra estructura. Y el arquitecto tiene que saber, el constructor, muchas veces no se ponga en el papel del ingeniero, sino póngase en los zapatos del constructor. No solo va a ser diseñador, usted va a ser fiscalizador, puede ser constructor, puede ser arquitecto proyectista. Entonces, si usted no sabe estos temas,
mano va a realizar sus proyectos. Bien. Bueno, la estructura de incógnita y los datos son los requisitos estructurales del tipo de edificio, las alturas, las restricciones de la ubicación de los elementos y al tamaño de las partes estructurales, el contexto, etc. Y hay un montón de cosas que tienen que saber para diseñar un proyecto. La estructura de incógnita y los datos son los requisitos estructurales. Bueno, esta creo que es lo mismo. De las condiciones necesarias para la existencia de las formas materiales, como casas, máquinas, árboles o vida animal, la estructura es la más importante. Sin estructura portante, las formas materiales no se pueden garantizar y si no se garantiza la forma, no se puede realizar ninguna. La única función de la estructura no es resistir y distribuir cargas. Desde que en la arquitectura moderna las dimensiones de la estructura tienen un efecto significante en la apariencia de la elevación del edificio, las decisiones estructurales básicas son por consiguiente también decisiones estéticas. Ok, las formas. Siempre estamos renegando la mala naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, un árbol, ¿qué sección típica tiene? Más duro, pues soy sordo. Circular. Eso, circular. ¿Y por qué no vendrá un cuadrado? ¿Por qué no vendrá un tipo infinito? ¿Qué dicen ustedes? No, lo que pasa es que la madre naturaleza no se equivoca. Le da la sección necesaria para resistir su altura y la parte del viento, etcétera, etcétera. Le da lo suficiente, no más ni menos. Lo mismo pasa con las personas, con los animales. ¿Qué pasaría si es que a las aves palmípedas o a las aves que viven en un farmo les dieran las patitas con pinchos? Se posan y no pueden sacar. Entonces la naturaleza les toca abierto centrales para distribuir la carga. Y nosotros aquí renegamos en muchas ciudades. Si es un suelo malo, nos distribuimos como libertad. ¿Sí? ¿Por qué el acero vegetal tiene grandes alturas? Sí se puede hacer vegetal. ¿Por qué tiene grandes alturas? Es justamente por la restricción, diría, por la restricción entre cráneo, entre codos, entre muros. Entonces, mientras más codos o codillos que tenga esta caña, pues debe crecer más. ¿Qué pasaría si todo con el tubo? ¿Eso en qué le relevamos a muchas estructuras? En que si yo tengo una columna de un edificio, este es mi edificio, pero yo como arquitecto quiero vencerle a la gravedad, quiero hacer una columna bien suelta, pues esa columna no resiste, pues necesito anclarle con vigas hacia cada nivel. En el Cañaguadúa, esos son los codillos. Entonces, grano en resistencia a la presión. Entonces, si usted le ve a un árbol, sabe de un árbol y dígale, ese árbol es muy grueso para el porte que tiene. Entonces, internamente usted ya sabe que su densidad es muy alta. Pero si es delgado y muy esbelto, su densidad es muy pequeña. La madre naturaleza le da lo exacto, no le da ni más ni menos. Avance. Criterios. Definición de los criterios estructurales específicos del proyecto. Lo que dijo el compañero. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Modelos. Desarrollo de los modelos correspondientes a las posibles soluciones estructurales. ¿Sí? El arquitecto propone la sección. El arquitecto propone el proyecto. Y el ingeniero tiene que dar soluciones a esos proyectos. Hoy nomás estoy haciendo una consultoría
en donde el arquitecto quiere vencer grandes luces. Grandes luces con una sección de 11 metros. El arquitecto propone, el ingeniero tiene que saber cómo adaptar su solución. Igual para atrás, quiere vencer una cosa así, como sándwich de 20 metros. ¿Sí? Y en esta parte de aquí, como este tipo concha acústica, obviamente van a bailar. Entonces, el arquitecto propone y el ingeniero tiene que dar soluciones a esos requerimientos. Bajo un modelo matemático, que el modelo matemático lo vamos a ingresar ahora en un sistema computacional llamado SAP, DATA 6 y otros programas más, no son los únicos, hay un montón de programas más. ¿Sí? Pero lo importante no es lo que el programa hace, sino lo que usted analiza, piensa, ingresa datos, consume datos. El programa, nosotros podemos meter la suma y sacar la suma. O ingresar bien y sacar los datos bien. Si usted sabe tocar, no quiere decir que usted sea arquitecto. Si usted sabe, no quiere decir que usted vaya a ser la ingeniero, sino qué soluciones le da, bajo qué configuraciones le da, bajo un criterio escolar, con conocimiento, con criterio, para que usted pueda definir y hacer necesidades independientes. Entonces, ningún programa, yo puedo saber Sketchup, puedo saber tantos programas, eso no me quiere decir que yo ya sepa o yo vaya a ser arquitecto. ¿Sí? Esos son solo programas de ayuda. Bien. Luego, decíamos, en el SAP, sea inventado lo que sea, yo doy esta línea. Para mí eso es una columna, pero para el programa es una línea. No significa nada. Si yo le doy esta línea, para mí esa es una viga, pero para el SAP no tiene que es eso. Esto lo transfiere a una matriz, esto lo transfiere a otra matriz, manda a correr, doy cargas, doy secciones, manda a correr y hace la danza de matrices, suma, resta, multiplica y divide y obtiene los resultados y me bota otra matriz. ¿Sí? Eso para una barra, pero en un edificio hay cientos de barras, por ende hay cientos de matrices en un programa que trabaja el SAP bajo plataforma MATLAB, laboratorio de matrices, y para que no bote matrices, que sería tedioso con eso estar analizando matrices, entonces le bota con colores, le bota con números, los resultados le bota de una forma amigable. Lo han hecho los diseñadores del software con Java o Java para que bote valores fáciles de entender, pero internamente es una conversión de matrices enormes. ¿Sí? Ahora sí. Tipos de estructuras metálicas. Ya vimos todo esto antes del resto. Ahí. Vamos a ver las estructuras abovedadas. Estructuras abovedadas. Aquellas estructuras en las que se emplean cúpulas, arcos y bóvedas para repartir y equilibrar el peso de toda la estructura. Un claro ejemplo de ello son las iglesias y catedrales. ¿Ya? Esta estructura. Esta es en donde hemos visto. En las iglesias, ¿sí o no? En la arquitectura antigua,
Cuando vinieron los españoles, no existía pues el acero de refuerzo. Había el mortero con cada y máximo habían las piedras o ladrillos. El ladrillo era el mundo de la tecnología. Hoy existe el acero, existe el hormigón, pero antes no había. Entonces, ¿qué es lo que tenían que jugar? Con las formas. Con las formas. Pensaron los arquitectos de ese entonces, no había ingenieros. Pensaron los arquitectos, por eso el arquitecto es la profesión más antigua. ¿Sí? Pensaron que para vencer grandes luces, yo no puedo hacer sistemas complicados, sino tengo que hacer sistemas curvos. Un sistema curvo vence grandes luces. Tener una bóveda es sinónimo de tener una viga de esta magnitud. Mientras más sea la bóveda, la cúpula es una viga de gran magnitud. Bien, ¿por qué será que los túneles no lo hacen ortogonales? Los túneles lo que hacen es curvos. Es por la forma. ¿Ustedes se han cogido el huevo? Sí. Y lo han aplastado. ¿Y cuántos de ustedes le han roto el huevo? Nadie, ¿no? Lo mismo me pasa eso con las huevas. Tanta tierra, tanto peso de la tierra, poder coger es difícil. Ahora, entonces, es el mismo criterio que se utiliza en túneles. Lo que es en túneles para alcantarillado es un huevo. Para poder realizar aquí. Si es que alguien se ha entrado a las cloacas, es así. Entonces es con la forma de huevo que no se le puede romper. Bien. Esta estructura fue diseñada en la época de la Torre Eiffel en Francia. Luego se trajo a San Roque por piezas y hoy está en Chivía, es de cristal. Sí, es un ícono. Entonces, en ese entonces lo hacían, vean, cuando el cine apareció, ustedes ven que esta estructura es elegante, ¿sí? Es un sinónimo del acero. Avance. Otro tipo de estructuras en acero es el aporticado. Sí. Las estructuras aporticadas son las más comunes y muy utilizadas en la construcción de edificios. Están conformados por pilares, vigas, columnas y cimientos con la intención de repartir y equilibrar el peso de la estructura. Son muy ligeras, por lo que pueden conseguirse en los edificios de gran altura. Ok. Esta es la típica. Vigas, columnas, correas. ¿Sí? Se vence grandes alturas con esto. Es un edificio muy versátil para poder soportar cargas verticales. Este tipo de edificios lo hemos visto en todo el mundo. Sistema aporticado. Avance. Estructuras trianguladas. Estructuras triangulares son aquellas que disponen de elementos de forma triangular, son muy económicas y ligeras, suelen verse en las construcciones de puentes y naves industriales en donde se utiliza la celosía y cerco. Bien, ustedes pueden ver que el sistema de triángulos es la figura indeformable. Si ustedes quieren levantar un terreno y una casa,
les tienen que formar triángulos. Si ustedes quieren visualizar un elemento finito, ¿qué es este elemento finito? Una lámina, ¿sí? En donde le damos carga, le damos por acá otra carga, cualquier carga. La NASA lo inventó este método para mandar a la Luna, en ese entonces, en el año 69, este método de los elementos finitos, en donde la esencia en qué consistía, en que a esta pieza metálica, me invento una pieza cualquiera, pues se forman triángulos en toda su... ¿Ya? Por efecto de estas fuerzas, este punto se mueve en X y se mueve en Y. Mientras más se mueve el número de puntos, el color se vuelve rojizo. Mientras menos se mueve, se permanece verde. Entonces, así es como se concentran los esfuerzos. En donde más se mueven los puntos. Entonces, ¿qué hicieron? Formaron triángulos. El CIVICAF, para levantar el terreno en 3D, igual hace una triangulación y lo presenta al terreno como un 3D a partir de las curvas de nivel. Quieren hacer plataformas, vías, etc. Entonces, todo se maneja a través de la triangulación, y si nosotros damos vida a cualquier elemento dentro de un sistema computacional, internamente estará por triangulación. Así es como trabaja esto. Bien, aquí este elemento, como pueden ver, el arco manda triángulos, es un sistema muy rígido para hacer las luces. Ahora sí. Estructuras colgantes. Estructuras colgantes son aquellas que utilizan barras y cables que van muy unidos a soportes muy resistentes, como pilares de cimiento. Los tirantes son los encargados de estabilizar las estructuras. Un claro ejemplo de ello son los puentes colgantes. Aquí tenemos un claro ejemplo de un talifable, ¿sí? Para poder soportar diversos tipos de estructuras, en este caso arquitectónicas. Otro avance. Ya vimos esto, ventajas y desventajas, pase. Propiedades mecánicas de los aceros estructurales. ¿Sí? Veamos las propiedades mecánicas de los aceros. Siguiente. Propiedades mecánicas de los aceros estructurales. Se presentan aquí las principales propiedades mecánicas del acero, ya que estas son de gran importancia en el comportamiento de un miembro estructural. Estas a su vez dependen principalmente de la composición química de los mismos, los procesos de laminaje y el tratamiento térmico que estén sometidos. Si se considera que las propiedades mecánicas se obtienen como resultado de pruebas de laboratorios de los diferentes aceros. A continuación se definirán las propiedades mecánicas que caracterizan al acero. Elasticidad. Elasticidad. La elasticidad es la propiedad del material que tiende a deformarse y regresar a su punto inicial. Ya lo vimos. Nada del otro mundo. Si yo le falco, le trato al material, mañana yo puedo diseñar con ese material. Pero si yo al material ni le he topado, ni le he tratado, yo no puedo diseñar con ese material. Si alguien me dice, hágame una casa en una estructura en aluminio, y nunca hemos visto en la facultad de aluminio, pues ya la prueba de comienzo. ¿Qué te parece? Mecánicas, etc. Entonces yo no puedo diseñar en aluminio. Entonces, nosotros en este curso vamos a diseñar en acero, para que mañana no tengamos miedo a aplicarnos a edificios en acero. Muchos de los estudiantes
pero ya son arquitectos. Me he encontrado en algunas obras y me han dicho que ingeniero, muchas gracias por los conocimientos. Ahora estoy de residente de este edificio de 10, 12 pisos en acero. Entonces, eso es la gratitud. O el profesor se siente gratificante de que todo lo que ha hecho no está botado a la basura. Bien. Tenemos la curva de formación. Tenemos el límite de fluencia. Este ya decimos que es la zona elástica, el material. Así como Colón dejó Américas. ¿Qué descubrió Colón? Más duro. Pero él sabía o no sabía. No, él está buscando una ruta hacia el... Eso no sabía. Y los que descubrió América. Él creía que eso era las Indias. Lo mismo pasó aquí. Información. Descubrió que los materiales tenían las propiedades, ciertos materiales, no todos, que ciertos materiales tenían la propiedad elástica, pero solo le definió la elasticidad. Luego, ¿quién vino y dijo esto es América? Américo es mucho. Entonces dijo, no, este es América, no es América. Entonces me pone mi nombre. Acá, ¿qué pasó? Las propiedades de los materiales también han tenido una zona plástica. ¿Sí? Ya, esta zona sí es pero Tomás Young, por eso le puso el módulo de Young de estudiantes en física. Pero de ahí la zona de las demás propiedades de zona plástica, ya hubieron los factores y por eso este va a ser la zona plástica. Este va a ser el esfuerzo de fluencia y este va a ser el esfuerzo último. ¿Sí? Propiedades necesarias para el diseño de una estructura. Avance. Avance, avance. La plasticidad es la propiedad de deformarse. Nuestras estructuras tienen que deformarse. Nuestras estructuras no tienen que ser frágiles. Si yo le doy una rigidez enorme a mi estructura, le vuelvo un vidrio. Viene un sismo y se rompe un vidrio. No, tiene que tener la fuerza suficiente para poder tener una deformación. Pero hasta un cierto límite, no mucho, ni poco. Avance. Luego dice el módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? ¿Cómo le llamábamos? Módulo de Young. Aquí en el plural vamos a llamar el módulo de elasticidad. ¿Cómo tenemos el módulo de elasticidad? ¿Qué es el módulo de elasticidad? Es igual a la pendiente de la recta esfuerzo de deformación y matemáticamente la pendiente que es igual a cateto opuesto sobre cateto excéntrico. El opuesto es este. FY menos 0. Deformación 1 menos 0. El módulo de elasticidad ha sido igual a FY sobre la deformación unitaria. ¿Ya? Con eso ya tenemos definido el módulo de elasticidad. Ha sido igual a la pendiente en la avance. Luego tenemos el módulo de elasticidad transversal. ¿Qué es esto del módulo de la elasticidad transversal? ¿Qué pasa al acero? Cuando yo le entro al ensayo de tracción o tensión, le estiro, ¿sí o no? Que en el sentido vertical se alarga, mientras que en el sentido horizontal se forma.
Entonces, a esa relación, nu le voy a llamar, entre la sección longitudinal dividido para la sección transversal. Esto hoy de hoy en adelante le vamos a llamar módulo de sección transversal o también llamado coeficiente de Poisson. Poisson fue un ingeniero que descubrió esta propiedad. Háblame, Sam, por favor, para que no estamos para ello. Sí. Ya. Aquí tenemos el SAP. Póngale unidades de kilos, centímetros. Póngale en definir el material. Para conseguir. Todos están malos. Tengo que venir más temprano porque ya no había más. ¿Cuánto cuesta un poco? Creo que Nesos. $100. Sí, no le hacía, pero como vi. Si no, así estamos. Como idea de Jumpstart, sí. No veo nada. Modify. Porque yo no veo. Yo puedo hablarles de memoria, pero no de ustedes. Bueno, bájale nomás. sí, es que el problema es que ya ocupan desde las 7 de la mañana y ocupan hasta la tarde. Y ya no veía cuando yo llegué. Tuve que esperar. No lo he dicho. Listo. Entonces, el módulo de sección transversal se define con la fórmula G es igual al módulo de electricidad sobre 2 más 1 más nu. Este es el valor nu. 2 por 1 más nu, o B. B es ese valor, o nu. Delta L sobre delta T. Y este valor yo quería indicarles en donde está, pero no hay cómo. ¿Sí? Avance. Para los diferentes, por ejemplo, ahí ya me siento un poco que estoy hablando en chino. Por ejemplo, G megapascales para el acero 81, para el aluminio, para el bronce, para el cobre, pase. Bueno, son los módulos de actividad, pero G, este valor de aquí. ¿En dónde se encuentra en el programa? Entonces, para ir manipulando, cambiándole este valor de aquí, para el acero, sabemos que la deformación es alrededor del 30%, mientras que para hormigones la deformación es alrededor del 20%. En cambio, para hormigones, ojo, que no hay ensayo de tracción, porque no existe. El hormigón se asume que no resiste nada a la tracción. En cambio ahí se hace a la compresión. Si le comprimo, disminuye en longitud y aumento en ancho. Entonces, eso es el 20%. Para el acero, la tracción, el 30%. Y G está en función al coeficiente nu. ¿Y cómo se maneja G? Coeficiente de Poisson es este. Es la relación que existe entre la deformación transversal para la longitudinal para la transversal. ¿Ya? Avance. Resiliencia.
es el grado de tenacidad o de ductilidad que debe tener su acero. Cargas. Veamos otro tema, que son las cargas. Como el compañero dijo, tenemos que ver para qué va a ser utilizado el edificio. El código especifica varios tipos de cargas. Por ejemplo, para vivienda, 200. Para pasarelas de personas, 450. Hay un cambio. Avance. Cargas muertas. Vamos. Cargas vivas. Más abajo. Ahí, una más abajo. Ahí. Fíjense, el código nos da en kilonewtones por metro cuadrado. Para llevar a kilogramos metro, multiplicamos por 100. Si yo digo para almacenes planta baja, 480 kilos por metro cuadrado se va a utilizar como carga viva. Existen dos tipos de cargas, las muertas y las vivas. Las cargas muertas, ¿qué serán? Que no van a moverse, no van a cambiar de posición. ¿Como cuáles? La mampostería. ¿Qué más? Pisos. ¿Qué más? Instalaciones. Ventanas, paredes, techos, enlucidos. Aquí una particularidad. Cuando modelamos en el SAP, le modelamos el esqueleto, no modelamos pisos, techos, ventanas. Eso debemos ir como sobrecarga. Por ende, ponemos el coeficiente 1. El coeficiente 1, SAP. No podemos. El coeficiente 1 en carga muerta. Quiere decir que está asumiendo el peso propio del esqueleto, pero tengo que empezar por teclado una sobrecarga muerta por acabados. En este caso, que es 300 kilos por metro cuadrado. ¿Cuántos quintales es el carga metido? 300 kilos. 600 kilos por metro cuadrado. Quintales de cemento. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? 50. Un quintal tiene 50 kilos. Si digo 300 kilos, quiere decir, imaginariamente, yo me hago una retícula de 1 metro por 1 metro y en cada metro tengo 6 quintales. Eso es como carga muerta, como sobrecarga, porque ya con uno de esas vidas ya se está asumiendo como peso propio más de los acabados de 20. ¿Estamos claros? Ya. Luego existen las cargas vivas. ¿Qué tipos de cargas vivas conocemos? Compañía de atrás de la esquina. Personas, ¿qué más? El mobiliario, ¿qué más? Viento. Automóviles, ¿qué más? Lluvia, ¿qué más? Granizo, ¿qué más? Ceniza, ¿qué más? Nieve, ¿qué más? Pero me falta una importante. Lo que cada año nos pasa
lo que cada año nos pasa a nuestro continente. Yo le digo, ¿en dónde se produjo el último mundial? ¿Dónde se produjo el último mundial? El último sismo. Donde se concentra la atención mundial. No. En el 2016, 16 de abril, fue el mundial aquí. Después fue México. Cada año hay un sismo. ¿Ya? Entonces, y todo el mundo se concentra en las cosas. Yo por eso le digo que no se puede decir mundial. Y cualquier parte de nosotros, eso es por sorteo, no es al azar. Nadie sabe cuándo nos va a caer el nuevo mundial. Si supiéramos, ya estaría todo resuelto. Ni qué intensidad ni qué magnitud nadie podemos saber. Hasta ahora la tecnología no lo ha podido identificar a ese nivel. Entonces, esperemos que no volvamos a ver el mundial aquí en el país. Cuando se produjo el sismo en la costa, eran muchos así en las mesas, ¿sí? Todas mis sábanas. Y la prensa no pasaba todo eso. No nos permitía la prensa pasar. Sin brazos, sin cabezas. Las sábanas ensambladas. Hubo un grupo de personas que iban a enviar ataúdes. Le hicieron una cosa con de todo. Otros que quedaron aplastados bajo los cimientos, bajo los subsuelos, digamos. Y así, de todo. Entonces, esperemos que no se vuelva a cumplir eso. Nadie nos garantiza. Lo malo de los ecuatorianos es que perdemos la memoria rápidamente. Perdemos un rápido. De los malos gobiernos igual. Esto es una lucha de existir. Total. Yaní. Y así de muchos gobiernos. Entonces ahora mismo no sé qué se entonces a los jóvenes que no saben, el mismo banquero es el que nos hundió. Ustedes no saben si es una visión bonita, pero lo de atrás, cuando lo estudiante igual haciendo ustedes, ya a mí nos hundió, nos dejó sin esperanzas, hacia una mujer que nos llevó la esperanza. Entonces, todos estos, para los nuevos años estamos todos olvidados sin hacer nada aquí en este país. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con los sismos. Pasa 1 o 2 años y no ha pasado nada en el país y seguimos haciendo cosas. Entonces, jóvenes, seamos en nuestra profesión, tenemos que hacerlo bien hechas las cosas. Y así, lo siguen ustedes estudiando y nosotros ya hemos llegado hasta la página 62, 61. Hasta ahí hemos terminado. Hasta la página 61, que eso ya es solo
conceptos, criterios generales. Listo.